Ya. Hola, buen día, Daniel, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todos los que están escuchando. Fría y linda mañana en Concepción, al igual que acá. Ay, sí, muy fría, o al menos yo tengo mucho frío. Debe ser que soy yo la que tiene mucho frío. No, estamos con temperatura de 10, 11 grados todavía. Bueno, pero estamos en agosto, Claro, también. y sí, obviamente. Sos adscripta a la primavera-verano vos, ¿no? Sí, más o menos. A mí me gustan los días que tienen un poco de viento, me encantan, pero... Ah, bueno. Pero... Viste que claro, ¿no? sobre gusto no hay nada escrito, así que está todo bien, Saide. ¿Viste? Esos días donde hay vientito me gusta. O sea, ¿te podrías ganar un fin de semana en San Juan cuando está el Sonda, por ejemplo, o no tanto? No, tampoco exageremos, pero digo, es una buena experiencia. Bueno. Pero esos días donde sopla brisa está lindo. Ah, sí. Esas noches primaverales con esa brisa tibia que invita a estirar la noche compartiendo con amigos, por ejemplo. Pero qué romántico todo. ¿Viste? Para hablar del viento. ¿Viste? Impresionante lo suyo. Tengo un poeta escondido en algún lugar del placar. Sí, pero parece que se está escapando del placar. Sí. Está muy poética la mañana. Sí, está poética la mañana. Te escuchamos atentamente, Saide. Era para ponerle un poquito de humor. Sí, no, pero está bueno el humor. Sí. Y ahora me gustaría hablar de algo, compartir con vos. Antes que nada, perdón, Saide. Sí, perdón. decime. ¿Viste la publicidad esa que dice de la zona de confort? ¿La viste? Sí, la tenés que haber visto. ¿Cuál? Hay una publicidad de televisión que habla de una cerveza, me estaba acordando de qué era. De una cerveza y... No, la de la cerveza. La de la zona del confort, café. Bueno, cerveza o café. Ahora me hizo dudar, pero para mí era de una cerveza conocida. Bueno, si es del café, lo mismo, pero habla... ¿Te animás a salir de la zona de confort? ¿Te animás a salir de la zona? Y yo decía, pero acá Saide facturó como loco. Bueno, hay que tenerlo de sponsor entonces. Sí. Vos sabés que dijo zona de confort y yo dije, ¿por dónde anda Saide? ¿Por acá atrás? Debe andar. Claro. Viste que hay palabras que te quedan, zona de confort, viste, te van quedando. Van quedando algunas cosas. Sí. Y hoy es el encuentro número 10. Tenemos. El encuentro número 10, sí, señor. Sí, señora, en este caso. Y ganas de hablar, a ver qué te parece. Conversar un poquito sobre política. ¿Te gusta? No es mi debilidad, pero todo puede ser interesante. Bueno, otro día te hablo de fútbol. No, pero a ver, te quiero decir, no solamente de fútbol, a mí me encanta el deporte, me encanta el fútbol, pero, a ver, me gusta la política, pero como la conocí de adentro en algún tiempo me desalentó un poco, pero sí se puede hablar y está bueno hablar, porque aunque no por ahí lo reconozcamos demasiado, todos hacemos pequeños actos políticos todos los días. Y es de esos lugares que quiero hablar, porque quiero hablar del coaching y la política, no hablar de nada que tenga que ver con lo partidario, sino con lo que es el significado de la política que a veces nos olvidamos como ciudadanos. ¿Para qué nos sirve la política? A veces estamos tan descreídos por lo que vemos, escuchamos, vivimos con respecto a los políticos, que nos olvidamos el para qué de la política, ¿no? Y a veces hace que entendamos que un político es alguien que nos va a arruinar nuestra vida, nuestro estilo de vida, y no como realmente es el concepto de la política, una persona que ejerce un cargo político es alguien que representa nuestras ideas. Y a veces nos olvidamos de eso. Claro, vaya, sí. ¿No? Sí. Entonces, desde el coaching, la propuesta que traigo todos los miércoles es hablar de un tema común, cotidiano, desde una mirada
desde el coaching. Y el coaching lo que tiene es posicionarse desde el ser, ¿no? Desde quién estoy siendo ahora y quién quiero ser y qué es lo que me pasa con respecto a la política, con lo que pasa en los escenarios políticos y qué es lo que le pasa al político, ¿no? Entonces, si partimos de la base que la política la entendemos como las posibilidades de alcanzar un objetivo de acuerdo, por medio de ideales, ¿sí? Sí. Y que son ideales que yo acepto, entiendo y quiero que estén en la sociedad. Pero después, por otro lado, entiendo que la política es un instrumento de poder. Entonces, ese instrumento de poder a mí como ciudadana y no me está ayudando mucho, no me está dando las posibilidades que necesito. Y ciudadana en cualquier estrato de la sociedad, ¿no? O me da hasta determinado punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Me representa o no me representa? Más allá de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el político de turno que está ejerciendo esa función, porque está ejerciendo una función, me representa, me cuida mis intereses, yo como ciudadano me siento representado y sé que más allá de que yo no voté o voté a esa persona, no me va a afectar para mal. ¿Me voy explicando? Sí, atentamente lo vamos escuchando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? La Argentina hace poco vivió una elección y las elecciones se ganan y se pierden. Pero ¿qué pasa cuando una elección es tan reñida? ¿Qué es lo que pasa cuando los que se postulan tienen tan poca diferencia de votos? Media población vota uno, media población vota otro. ¿De qué podría estar hablando eso? ¿Qué te parece? De que no todos piensan de la misma manera en una comunidad. Si es no tan todos así, piensan de la misma manera. si es tan polarizado como lo plantea, por ahí de lo que hoy llamamos la grieta, ¿no? En realidad no lo planteo, es lo que sucede, ¿no? Últimamente la Argentina aparece esta palabra que acabas de decir, grieta, y es o estás de un lado o estás del otro. Y falta algo importante en una grieta, el puente de conexión. Entonces, ¿cuál es la diferencia que había en 1800 cuando si no opinabas lo mismo que yo, te acuchillaba y te mataba? Que ahora no te acuchillo por ahí, pero sí me peleo hasta las últimas consecuencias. Uh-huh. Entonces, ¿qué nos está pasando como sociedad con respecto a las ideas que nos representan y a quienes ejercen el rol de hacer efectivas, de accionar esas ideas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Nos sentimos identificados? ¿No nos sentimos identificados? Se vota por... yo he escuchado muchas cosas en estos días de elecciones y me parecieron muy interesantes. Algunos votan desde la creencia partidaria, desde el ideal partidario. Otros votan desde la creencia a quien se presenta, al ser político, al candidato o a la candidata. Otros votan por quién es menos malo. Y a otros no les interesa votar porque dicen que es más de lo mismo. Entonces,
eh, hay una falta de confianza de la sociedad por quienes nos representan, que es muy grave. Y creo que el tema es que está desorganizado todo. Desde no entender para qué está la figura política, y quien ejerce ese rol, creer que tiene control y no ser lo que realmente debe ser, sino un ser que acciona sobre las ideas que el pueblo quiere. ¿Me voy explicando? Sí, atentamente estamos escuchando porque además estamos en tiempos políticos. Bien. Entonces, ¿qué pasa con un ser político? ¿Qué pasa con los políticos? Y aparece una palabra que es líder. Y los líderes no nacen, sino que se hacen. Y se hacen en función de una idea, de un sueño, de un ideal. Y para que una persona o un grupo de personas siga a otra, se tiene que identificar. Se tiene que identificar con el líder, ¿sí? Y a partir de ahí, el líder es el que presenta la visión. Yo como uruguaya viviendo en la Argentina, no voto, pero sí formo parte de la sociedad. Y hay algo que es muy interesante en el pueblo argentino, y espero no ofender con esto a nadie, pero genéticamente el pueblo argentino es peronista, a favor o en contra, pero es peronista. ¿Me explico? Sí. ¿Qué significa esto? Un argentino se define por ser peronista o por no ser peronista. El líder argentino en la política sigue siendo Perón. Lo tomes o no lo tomes, lo quieras o no lo quieras, sigue siendo él. Más allá de que ya no está físicamente, su liderazgo sigue persistiendo. Es un líder que ha trascendido. ¿Me explico? Sí, y hasta el día de hoy no hay figura política de ningún lado que llegue a ese nivel. Entonces, están los detractores y los que toman el nombre y llevan una idea. ¿Me voy explicando? Sí. ¿Sí? Entonces, no está físicamente el líder político. ¿Se mantienen los ideales de ese líder? Ese líder sigue ejerciendo como líder, sí, aunque no esté físicamente, sí, porque trascendió su propio cuerpo, es decir, trascendió su ser humano y pasó a ser un ícono. Los seguidores que van ocupando los cargos políticos siguen la línea de ese líder. Me vas a decir, bueno, pero hay variantes, sí, pero esos líderes actúan como el líder original. Los que son detractores del peronismo actúan como líderes a seguir. ¿Me voy explicando? Sí, te estoy escuchando. Parece medio complicado. Complicado. Te estaba por hacer un par de preguntas, por eso te estaba escuchando atentamente. Es decir, si hablamos puntualmente del peronismo, tenemos que decir, por ejemplo, que en la época del menemismo casi que no se respetaron ninguno de los ideales. Lo que hoy critica el Frente para la Victoria respecto de Macri es su posición neoliberal,
fundamentalmente, después hay detalles. Y nadie más liberal o neoliberal que Menem. Con lo cual, también incluido dentro del peronismo. Es decir, algunos han usado el nombre de Perón y de Evita y otros han mal usado el nombre de Perón y de Evita, o la historia o la trayectoria o el prestigio o lo que quieras llamarlo en beneficio personal. Y eso tiene que ver porque no hay figuras políticas que sean líderes, ¿sí? Tal cual. Una figura que es líder, la gente lo sigue. Sí, sí, sí. Y después sigue el ideal. Y si querés, la gente que... si querés te sí. decía, para poner otro ejemplo y no caer solamente en el peronismo, después del fallecimiento del doctor Alfonsín, el radicalismo mantuvo su presencia territorial, pero se quedó sin líderes. Sí, sí. ¿Por qué hablo del peronismo? Sí. Porque es un concepto muy poderoso. Ajá. Pero hablas de Alfonsín y muchos lo reconocen a Alfonsín, gente que lo ha votado y no lo ha votado. Pero no ha trascendido como el peronismo. El peronismo está instalado. Es decir, un nombre se transformó en un icono. Sí, sin lugar a dudas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Y a veces los íconos tenemos la tendencia a idealizarlos de tal manera que nunca se llega a ese nivel. Entonces esperamos de los líderes actuales o de los políticos actuales que cumplan algo que a lo mejor ni siquiera el original cumplió. No estoy diciendo que lo haya hecho o no lo haya hecho, estoy diciendo desde la teoría, ¿no? Uh-huh. Entonces esperamos que hagan cosas que a lo mejor no tienen la capacidad o la habilidad de hacer. Y la gran mayoría de las personas que se dedican a la política es porque quieren hacer algo por el prójimo, por su entorno, quieren mejorar la situación. Y todo aquel que llega a la política necesita lo que la política le da, que es el poder. La política da poder. ¿Qué hago yo cuando tengo poder? Y ahí es donde suceden a veces situaciones donde los deseos personales están por encima de los deseos y necesidades de la sociedad. Entonces el político no utiliza el poder en beneficio de el pueblo, sino a veces en beneficio de sus necesidades o de sus gustos. Entonces ahí aparece algo que se llama incongruencia. Planteo un discurso teórico, ¿sí? Un discurso lleno de ideas que están buenísimas, y a la hora de la práctica no las voy haciendo porque no lo puedo hacer, no lo puedo llevar a la acción, porque prometí algo que estaba más allá de mis capacidades o habilidades de gestión, o porque en el camino también encontré algo que era más interesante para mí que cumplir determinadas cosas. Estoy hablando de una manera muy genérica. Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué el pueblo está descreído de los políticos? Y por ese discurso de vamos a hacer tanto, y cuando llega el momento de hacer, no se hace tanto. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, entre el pensamiento, es decir, la idea que se presenta, yo voy y te elijo porque esas ideas, me identifico con esas ideas que planteas y quiero eso para mí, para mi familia, para mi entorno, para la sociedad, voy y te elijo, y después en la gestión me doy cuenta de que no estás
haciendo lo que me dijiste que ibas a hacer. Entonces, dejo de sentirme identificada con vos, dejo de sentirme representada y empiezo a descreer que algo pueda suceder. Entonces, me encuentro con alguien que piensa diferente a mí y empieza todo ese ciclo que se ha llamado grieta hasta el día de hoy. Ujú. Tratar de defender lo indefendible. Sí, tal cual. A ver, la diversidad de opinión es buena en cualquier ámbito y más en un sistema que pretende ser no solo democrático, sino republicano. Es la esencia la diversidad. El tema es entender que el otro es un adversario y no un enemigo. Totalmente, y sigo sosteniendo algo. Lo que le falta a la grieta no es que se cierre. Lo que le falta a la grieta es un puente. O sea, el canal La de grieta no diálogo. O sea, el canal de diálogo. El canal de diálogo, el canal donde se generan los acuerdos. Claro. La grieta no se puede cerrar por una cuestión que es lógica. Tú pensás en blanco y yo pienso en negro. Pensás en calor y yo pienso en frío. ¿Sí? La grieta no se va a cerrar y no tiene por qué cerrarse. El tema es encontrar un puente que nos encuentre a los dos y podamos encontrar grises y podamos encontrar espacios donde no haya ni tanto frío ni tanto calor. Ujú. Ahí ya Saide, a ver, se trata de una concepción de vida. Aquel que cree que todo es negro o blanco está cayendo en extremismo o en fundamentalismo. La vida está llena de grises o de matices. Es que la política es una parte de la sociedad. Y nosotros como sociedad somos quienes elegimos a los políticos. No nos olvidemos de eso. El pueblo tiene poder. El pueblo es el que tiene el poder soberano de elección en estados democráticos. ¿Sí? Entonces, elegir el menos malo nos hace perder poder. Elegir por descreimiento nos hace perder poder. Si no se hubiese maltratado el concepto de voto en blanco, y generalmente el voto en blanco se toma como un acto de cobardía, pero el voto en blanco significa no estoy de acuerdo con las propuestas que hay. ¿Qué pasaría si un pueblo se levanta con un voto en blanco? Sería un cambio de conciencia social importantísimo. Uh-huh. ¿No? Sí, bueno, Daría para reconocer. Estoy hablando de supuestos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la sociedad empieza a asumir el poder que realmente tiene? Y dejar de sentirnos que estamos siendo controlados por un grupo de personas que ejercen un rol político. Yo creo que para eso nos faltan años de democracia. Yo creo que para eso falta empezar a tomar decisiones. Falta empezar a decidir. Cuando alguien dice, a mí no me interesa la política, y no necesariamente tenés que ser parte de un partido, no tenés que afiliarte a ningún partido, pero el decir no me interesa a quién voy a elegir y voto por votar, eso te está quitando poder de accionar, poder de elección, poder de decisión, ¿sí? Te quita poder. Sí, sí. Cuando un coach trabaja con políticos, no es un asesor que le dice, subí la mano, sonreí, decí tal cosa, no.
Un coach cuando trabaja con políticos lo acompaña en el proceso de coherencia entre lo que es y lo que hace. Entonces, cuando un coach está al lado de un político, la idea es que trabaje bajo la línea de, bueno, tu pensamiento es este y te identificas con este. ¿Qué acciones podés hacer que te acerquen a ese pensamiento? Ese es el trabajo de un coach cuando está con un político. Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Claro. Cuando una persona es coherente es porque hace, piensa y dice en sintonía. Y es una manera espectacular de identificar políticos. Un detector de políticos. Pero por supuesto, claro. Esa es la mejor manera de detectar a un político. Pero ¿qué pasa con la sociedad mientras los políticos se están peleando y debatiendo quién tiene más votos? La sociedad sigue avanzando. Sí. Y la mejor mirada para una sociedad, me parece, que estaba bueno plantearla hoy, es desde la mirada de Abraham Maslow. Maslow fue un psicólogo estadounidense que planteó algo que se llama la pirámide de Maslow, o pirámide de jerarquía de necesidades humanas. Ese sería el nombre real. Uh-huh. ¿Sí? Jerarquía de las necesidades humanas. Entonces él establece que si ponemos las necesidades de una persona y de la sociedad en una pirámide, tenemos que empezar desde la base hacia la punta. Entonces él habla y dice que el primer escalón de la pirámide es la fisiológica. Las necesidades fisiológicas son respirar, alimentarse, hidratarse, descansar, ¿sí? No tener dolor físico, ¿sí? Pensemos en una sociedad, voy a poner un caso extremo, una sociedad que está en guerra. Siria, por decir un país en guerra. Uh-huh. Un lugar donde vivir es casi que imposible, ¿sí? Ahí no están cubiertas las necesidades básicas. Claro. Pasémoslo a la Argentina. Hay zonas de la Argentina, ¿sí? Hay zonas de la Argentina donde no están cubiertas las necesidades básicas, ¿sí? La pobreza. Una persona que duerma en la calle, claro, no tiene cubiertas las necesidades básicas, ¿sí? Ya desde ese lugar, una persona que no tiene para comer, no tiene cubiertas sus necesidades básicas. Entonces una sociedad con individuos que no tiene cubiertas las necesidades más básicas, uh-huh, es una sociedad que se estanca, que no puede avanzar. Claro. Pero Maslow sigue. Ponele que tenés un lugar para dormir, tenés un plato de comida, más o menos con ingredientes nutritivos, pero tenés algo para comer, por lo menos una vez al día. Entonces aparece el otro escalón, que es el de seguridad, la seguridad física. Tenés la seguridad física, la de la salud. Si te enfermas, tenés medicación, podés pagarla, podés pagar los gastos de tu casa, la luz, el teléfono, el agua, el alquiler. ¿Tenés el trabajo para poder solventar esos gastos? ¿Cuántas personas hay en esta sociedad, en Argentina, que no pueden en ese escalón?
¿Cuántas personas han puesto negocios y los han tenido que cerrar? ¿Cuántas personas han perdido la casa porque no han podido pagar sus cuotas? ¿Cuántas personas no pueden pagar un alquiler? Claro, y ahí se entiende, y esto es una especie de pregunta, ahí se entiende, si tenemos en cuenta que está casi el 30% de la gente debajo de la línea de la pobreza, haciendo lo que puede para llegar a fin de mes y sobreviviendo más que viviendo, ese otro filtro que vos estás poniendo tiene que hablar de la mitad del país. Bueno, entonces, ¿cómo puede avanzar un país en esas condiciones? Muy difícil. Es muy difícil. Sí, sí. Es muy difícil. ¿Y cómo puede avanzar un país si el sector político no se ocupa de gestionar sobre esas necesidades? Se ocupa desde el discurso, pero no desde la acción. Tomalo en cualquier fuerza política, tomalo para cualquier fuerza política. Es lo que le pasa al país. Entonces, ¿cómo no va a estar la sociedad descreída, ¿sí?, y votar al menos malo si no podés darme lo que estoy necesitando? Te pongo un ejemplo, y no nos vayamos lejos, en Entre Ríos. Un integrante Sí. de la Corte Suprema, que acá se denomina Superior Tribunal de Justicia, gana 2.600 veces más que un docente promedio. Si querés, ¿Qué es lo que pasa? Sí. 1.300 que un director de escuela, que sería como un cargo más alto. Por Sí. mes. Hay demasiada Entonces desigualdad. ahí están las necesidades del político por encima de las necesidades de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Que no existe una ley, ¿sí?, que nadie promulgue una ley que diga que toda persona que entre al ejercicio político, que tenga un cargo político en cualquier escalafón, desde un concejal hasta el presidente, que no use los insumos del Estado, escuela pública, salud pública, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Entonces ahí hay un descreimiento. Tal Si el que cual. me da el servicio no los usa, ¿vos no desconfías? Sí, tal cual, tal cual. O sea, te hablan de la prioridad de la escuela pública y mandan los hijos a la escuela privada o a la facultad privada. Sí, O hablan o de el la salud sistema de salud, pública y promueven la prepaga. tal cual. Tal cual. O ¿Y hablan hasta de que qué hay... punto llega? Sí. ¿Hasta qué punto llega? Sí, sí. Cuando todo el mundo puede reconocer que Teresa de Calcuta fue una mujer que dedicó su vida a los pobres, ¿verdad? Y era una persona que tenía un hospital para personas carenciadas Sí, en sí. la India. Sí, sí. Eso nadie lo puede discutir. El día que ella se enferma, la llevan a una clínica privada, una de las mejores en el mundo. ¿Qué pasó salieron los detractores a decir, ¿cómo puede ser que si ella ha pasado una vida dedicándose a los pobres, cuando se enferma no se atiende en ese lugar? Mirá el caso que te estoy dando. Sí, sí, sí. Entonces no es tan disparatado pensar que alguien que llega al poder crea y considere, y no estoy hablando que la Madre Teresa pensaba que creía y necesitaba estar en una clínica privada, pero digo, los que la llevaron a la clínica privada creían que ella sí tenía que estar ahí. Y si vos tenés el poder y sentís que tenés un poder político y sentís que estás por encima de la sociedad y que vos sos el que dirige la sociedad, ¿no pensás que mereces lo mejor? Entonces, es ese discurso que se va a pensar, pero entonces, ¿para qué voto al que voto y voto al menos malo? Claro. Si igual todos son iguales, ¿no?
sí. Empezar a desenredar el nudo, ¿no? De qué es lo que nos pasa como sociedad. Tal cual, empezar a ser ciudadanos en todo, con derechos, pero también con deberes y obligaciones, y continuar con el proceso, porque esto tiene que ver también con un recambio dirigencial, con gente que piense de otra manera, que no piense que llegar a la función pública sea para salvarse él y toda su familia, con que la educación pública permita que los que salgan sientan un compromiso de devolverle cosas a la sociedad. Hay tantos temas, tantos temas. Por eso, y los griegos, desde Platón y Aristóteles, en la sociedad griega, que tenía muchas carencias desde lo que eran derechos humanos, que habían esclavos, las mujeres no tenían identidad ni podían existir como seres sociales, ellos decían, la política es la posibilidad de hacer realidad lo que nosotros estoy parafraseando, ¿no? Lo que nosotros pensamos. Entonces una política es efectiva cuando se van cumpliendo y vos podés ver y constatar que lo que dijiste se está cumpliendo. Tal cual. ¿Sí? ¿Qué mejor manera de cerrar que eso? Se está cumpliendo. Porque si no, lo demás queda en el famoso relato, sea el relato del lado que sea. Tal cual. Entonces, si me permitís cerrar con el tema de Maslow, él hablaba de además de las necesidades básicas de fisiología, seguridad, las necesidades sociales, la estima y la necesidad de reconocimiento. Entonces, una persona cambia cuando trasciende, ¿sí? Entonces, en una sociedad vemos que uno de cada tanto salió tal vez de su origen de escasos recursos y se transformó en un profesional o en alguien destacado a nivel social, una cosa así. Eso debería ser para todos los individuos, no para casos contados con los dedos. Tal cual. Y desde ese lugar trabajar para que todos los integrantes de una sociedad tengan posibilidades para acceder a donde quieran llegar, no hacia donde les dejan llegar. Entonces, desde ese lugar es que el coaching promueve que los políticos mantengan la coherencia entre el ser y el hacer. Sí, señor. Sí, señor. Saide, un gusto. ¿Estuvo muy aburrido el tema? No, porque además es de mucha actualidad. Estamos entre un acto electoral que acaba de terminar y otro que se viene en menos de 2 meses, o en alrededor de 2 meses, pero además donde la política tiene que volver a ser un lugar donde la gente pueda confiar, digamos. Pero, a ver, tanto los que están adentro como los que están afuera tienen esa conciencia de que al político hay que pedirle, el político te tiene que dar y que llegar a la política es salvarte. Y eso se va cambiando de a poco, es como el tema del tránsito. Si le enseñás a los chiquitos de las salitas, de primer grado, de segundo grado, que le digan al papá que el cinturón se usa siempre, o al hermano que el casco se usa siempre, y va a llegar un momento que se va a naturalizar el buen uso y costumbre, y nadie más va a subir a una moto sin casco, y nadie más va a arrancar un auto sin ponerse el cinturón de seguridad, que parecen pequeñas cosas, pero que hacen a una mejor calidad de vida que está al alcance de la mano de cualquiera. Nunca mejor dicho. La idea no es hablar de situaciones partidarias concretas, sino desde lo que nos toca como sociedad cuando hablamos de política. Tal cual. Porque todos ejercemos la política. Tal cual. Todos. Sí. Desde el momento que elegimos, estamos ejerciendo un acto político desde nuestro lugar. Tal cual. El gusto de siempre, señora Saide o señorita Saide Fadau.